Shalom Aleichem, amada mispaja de las quejilot de Yehoshua, amada familia del Eterno. Paz a vosotros. Soy tu ajot, tu hermana en la fe, María Félix, mexicana de nacimiento y radicando en Houston, Texas, desde donde transmitimos a todo el mundo. Y acá no estamos enseñando religión, estamos despertando conciencias, rompiendo con la religiosidad. Y por mi parte, no esperes que te susurre al oído mentira o salamería en ninguna de sus formas. Agradezco al Padre que te ha traído a este camino. Tal vez sea porque amas la verdad y aborreces la mentira. Y no adoras al hombre, sino al verdadero Elohim, que hizo los cielos y la tierra. Ya lo estudiamos 7 o 8 estudios atrás, cuando iniciamos con Génesis, con los inicios, con el principio. Ese Dios cuyo verdadero nombre es Jehová, formando parte de las 2 principales enseñanzas de nuestras congregaciones Alfa y Omega Incorporados, cuya sede principal se encuentra ubicada en Los Ángeles, California, fundada y administrada por nuestros amados Morín, instructores, maestros y mentores nuestros, Aarón y Araceli de Morales, siempre disponibles en el www.elyosoy.com. Ahí también vas a encontrar información súper abundante sobre nuestra segunda enseñanza básica, que es el calendario sacerdotal perpetuo, que es perfecto, del cual también estas 2 parashá, la anterior y la que estamos estudiando esta semana, nos reafirman y nos confirman evidencias bíblicas de su veracidad y de su existencia. Aprendimos y vimos que fue guardado por todos los patriarcas, por todos los profetas, por todo ese hermosísimo sistema sacerdotal del Antiguo Testamento, del antiguo pueblo de Israel. Y que nosotros, siguiendo el ejemplo de nuestro Mashiach, honramos para observar sus fiestas Kadosh, que son como subiendo peldaños. Pues viviendo de Rosh Chodesh en Rosh Chodesh y de Shabbat en Shabbat y de Moadim en Moadim, es que nos preparamos para ese gran día, en aquel que por gracia y misericordia podamos escuchar: bien hecho, buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y anota en tu calendario, que no se te olvide, nuestro próximo Shabbat estaremos recibiendo la gran fiesta de Shavuot, conocida en el mundo religioso como el Pentecostés, la fiesta de las semanas o la fiesta de las espigas tiernas. Y que obedeciendo a nuestro ama que nos indicó ahí en Levíticos 23 del 15 al 16, en donde nos dice: contarás desde el día que sigue al día de Shabbat, desde el día en que trajiste la gavilla de la influenta Laida. Contarás 7 Shabbatot completos. Contarás 50 días hasta el día siguiente del 7º día de Shabbat. Entonces presentarás una ofrenda de espiga tierna a Jehová. ¿Sí recuerdas allá por Pesach? 42 días atrás de 50 de la cuenta del Omer, 6 semanas completas y 7 días de 7 semanas, más un día para Hag Shavuot Sameach. Si recuerdas esa hermosa ceremonia de la gavilla de la ofrenda mecida. Y sabes, al menos por este año, a muchos se les agotaron las excusas, porque más de nuestras fiestas solemnes las vamos a disfrutar en fin de semana. Pero si se diera el caso
de que en tus labores te toque trabajar, haz arreglos. Pues créeme que la bendición que se disfruta en estas fiestas es por mucho, por largo y por lejos gratificante. Y muy, pero muy gratificante. Y antes de entrar en materia, quiero darte la bienvenida una vez más, agradeciéndote por tu precioso tiempo en sintonía. Y ahí donde quiera que te encuentres, si físicamente te es posible, abre tus brazos, extiéndelos de oriente a occidente y después, cruzándolos sobre tu pecho, recibe el cariñoso abrazo de nuestro Abba. Y si por esas vicisitudes de la vida y cuestiones de salud, los músculos de tus brazos no te responden, no tengas pena, que para la mente y el espíritu no hay límites. Cierra tus ojos y extiéndelos, gíralos, súbelos, bájalos y abrázate. Y siente el calor que nuestro cariñoso Padre nos quiere transmitir como parte de su hermosa bendición en estas horas sagradas. Mentalmente disfruta de este abrazo tan especial y no te olvides de la lista de recursos que están disponibles para ti. Y si consideras que este contenido es valioso, por favor te pido que nos apoyes con tu suscripción, danos tu like y activa la campanita de notificaciones. Tu OK nos ayuda para que YouTube nos permita llegar a muchas más personas. Y cada uno de nosotros poniendo nuestro granito de arena poquito por poco, todos juntos en Ejad, iluminaremos más mentes y expanderemos mucho más nuestro entendimiento. Pues créeme que yo como estudiante de este Instituto de Raíces Hebreas aprendo y mucho. Y nuestra parashá para hoy se intitula Bene Noach. Algunos lo transliteran así porque está acentuada la palabra Yot. Pero algunos otros lo transliteran como Bene Noach, porque hay una Yod al final. A mí personalmente me gusta más Bene Noach. Los hijos de Noé es la número 8 y las referencias bíblicas las vamos a encontrar en Génesis, su capítulo 9 y su versículo 18 hasta su capítulo 10 completito. Isaías 49, su versículo del 9 al 13, el Salmo 8 completito y Apocalipsis 5 del 1 al 14. Y para iniciar te invito a que cierres tus ojitos si te es posible, que inclines tu rostro si te es posible. Y si no, ya te dije que para la mente y el espíritu no hay límites, no hay barreras. Así es que puedes conectarte también mentalmente. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'harni koyamin, benatan lanu et Torah emet, tehayolan natan dejotenu, Baruch atah Adonai notenha Torah. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, el Todopoderoso, Supremo, Infinito, que nos diste la Torah. La palabra, la instrucción de verdad de tu bendita palabra, implantando en nosotros la vida eterna. Bendito seas por siempre, en el nombre de nuestro amado Yehoshua HaMashiach, tu misma esencia, Melech Haolam. Amén y amén. Y continuemos con Noé, este patriarca precursor del nuevo mundo, de la nueva generación, de los nuevos inicios, los nuevos comienzos. El postrer
ser humano escogido por nuestro Abba para volver a retomar, a reiniciar y a continuar los propósitos de su plan de salvación. Que como todo ser humano con sus altas y bajas cometió errores, pero tuvo muchísimos aciertos. Y la mejor decisión de todas, escuchar la voz de nuestro Abba, obedecerle, seguirle y servirle. Y este capítulo 10 sin duda es desafiante por su importancia y por sus características. Historiadores, arqueólogos, etnólogos, gnósticos y hasta ateos lo encuentran importante, interesante y sin paralelos, con una precisión histórica, arqueológica y lingüística asombrosamente importante. Y en esta oportunidad quiero leer el primero y el último de los versículos de este capítulo. El versículo 1 dice: estos son los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, que tuvieron hijos después del diluvio. Y el versículo 32 termina diciendo: esas fueron las familias de los hijos de Noé. Por sus descendientes y sus naciones, de ellas procedieron las naciones de la tierra, después del diluvio. Con estas tres parejas comienza el árbol genealógico de los hijos de Noé, de los cuales dependen todos los habitantes de todas las poblaciones de toda esta bella planicie, formando todas las naciones que conocemos hoy. Y aunque el propósito del diluvio era barrer toda la corrupción moral, la evidencia textual nos deja ver que entre los hijos de Noé pronto se desarrolló la misma gran distinción que se había visto en el mundo antediluviano. Y a través de estos tres varones se pudo prever el carácter de sus descendientes a través del ojo profético de su padre. Pues hablando por inspiración divina, predijo la historia de las tres grandes etnias. Y no quiero decir razas, porque razas son para los animales. De la que habríamos de descender todo el género humano. No hay que darle chance a la teoría de la evolución, ni a ningún otro pensamiento erróneo que se quiera levantar. Y el patriarca, al hablar de los descendientes de Cam, refiriéndose al hijo más que al padre, manifestó que sería maldito y siervo de siervos. Esto es fuerte. Y nació en base a la reverencia filial que aparentemente había desaparecido. De esa alma revelando la impiedad y la vileza de su carácter. Perversas características que se perpetuaron en Canaán y en su descendencia, cuya continua culpabilidad atrajo sobre ellos los juicios de nuestro Abba. En cambio, la reverencia manifestada por Shem y Jafet hacia su padre, hacia los estatutos divinos que sin duda recibieron de él, prometía un futuro mucho más brillante para toda esa descendencia. Pues Noé, al decir: bendiga mi Dios a Sem y sea Canaán su siervo, engrandezca Dios a Jafet, que habite en las tiendas de Shem, y sea Canaán su siervo. Y del linaje de Sem es de donde desciende el pueblo escogido de nuestro Abba, el pueblo hebreo. Pues de ahí viene el linaje de Abraham, y por medio del cual más tarde nuestro Mashiach. Y Joshua, que por allá en el Salmo 144, su versículo 15,
Nos dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Los descendientes de Jafet habrían de disfrutar muy especialmente las bendiciones del Evangelio. ¿No nos muestra lo mismo la evidencia textual de la descendencia de Canaán, que bajó, descendió, se pervirtió hasta las formas más degradantes del paganismo? A pesar de que la maldición profética los había condenado a la esclavitud, la condena fue aplazada durante siglos. Nuestro amante Padre sobrellevó su impiedad y su corrupción hasta que traspasaron los límites de su paciencia divina. Entonces fueron desposeídos y llegaron a ser esclavos de los descendientes de Sem y de Jafet. La profecía de Noé no fue una denuncia arbitraria o airada, producto del momento, ni fue una declaración de favoritismo. Él no fue el que fijó el carácter y el destino de sus hijos. Solamente reveló cuál sería el resultado de la conducta que habían escogido individualmente, pues el carácter que habían desarrollado fue una expresión del propósito de Jehová hacia sus vidas, hacia su linaje, en vista de su propio carácter, de su propia conducta. Se cree que generalmente los hijos heredan la disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo, de manera que aún los pecados que los padres cometieron se perpetúan en los hijos de generación en generación. De ahí vienen las maldiciones generacionales que hay que romper, consagrándonos al Padre, para que la vileza y la irreverencia de Cam no se reproduzca en la posteridad, como en ellos, y le acarrearon maldición durante muchísimas generaciones. Tiemblo de pensar, cuando nos esforzamos tanto, luchamos tanto, insistimos tanto con personas que son totalmente indiferentes, que pareciera que no les importa. Y toca respetarles porque no sabes de cuál línea viene, si de Sem, de Cam o de Jafet. En Eclesiastés 9:18 leemos que un pecador destruye mucho bien. Cosa contraria nos muestra Deuteronomio 7 en su versículo 9. Pues ricamente es premiado el respeto de Sem hacia su padre. Y qué ilustre serie de hombres santos vemos en su posteridad. Pues Jehová conoce los días de los íntegros, su descendencia es para bendición. Conoce pues Jehová tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardas sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Sin duda, por algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en esas montañas donde el arca había anclado. Pero a medida que se comenzaron a multiplicar, la apostasía no tardó en causar división, porque el pecado es lo que causa división. Esa mala inclinación retorcida, que no se importa de su creador, que quiere desechar toda restricción de bien, que la obediencia a los 10 mandamientos le es una molestia constante de gratis. Comienzan a aborrecer a quien es fiel, haciendo imposible la convivencia entre ellos, porque lo que habla, lo que hace, el ejemplo que da es de piedad. Así que el malo, pues, con el tiempo se va a separar, se le va a hacer imposible continuar. Así que parte de ellos emigraron a la llanura del Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Les atraía la hermosura de su ubicación y la fertilidad de sus terrenos, y en esos lugares decidieron establecerse y se expandieron los hijos de Noé
se esparcieron por sus descendientes a través de toda la tierra, hacia el oriente, hacia el occidente y hacia el sur. Y precisamente de la descendencia de Cam viene Nimrod, uno de los primeros poderosos de la tierra, que fue el cabecilla, la mente maestra que ideó la construcción de la Torre de Babel. Y allá en esas tierras del Sinar es donde surgió esa ciudad poderosa llamada Babilonia. Y a partir del versículo 14 en adelante se muestra la generación de los que en el futuro se llamarían los filisteos. Y también de Canaán es donde vienen todos los feos, de su primogénito Sidón, todos los heveos, gergeseos, jebuseos, para acabar pronto todos los feos, que no se detuvieron hasta entrar a Sodoma y Gomorra. Y en el versículo 20 nos está diciendo que todos estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, por sus territorios y naciones. Todas estas poblaciones que surgieron de los hijos de Cam tendrán gran importancia para el pueblo de Dios, para Israel, principalmente en la posesión de la tierra que Dios había prometido a Abraham. Los semitas, los camitas y los jafeitas que vivían en tierras marítimas, los que vivían en las llanuras y los que vivían en las montañas. Ahora, ¿qué podemos aprender de estas genealogías? ¿Qué lecciones grandes podemos sacar de esta porción de la Escritura? La primera, principal y más importante a mi parecer es el maravilloso amor del Padre que no desiste, que no renuncia y que no se da por vencido, buscándote, buscándome, buscando al ser humano. Y para terminar te invito a que renuncies a la mentira en cualquiera de sus manifestaciones. Hagamos una teshuvá contundente, orando, confesando desde nuestra alma, diciendo: Padre, en el nombre de Yahushua HaMashiach, renuncio a la mentira de los pastores, de los clérigos, de los ministros, de cualquiera que enseñe a sabiendas o por ignorancia cualquier tipo de falsedad. Renuncia a toda falsa doctrina en cualquier manera haya sido expuesta delante de ti. Cualquier falso mensaje, renuncia al pseudoevangelio, renuncia a todo aquello disfrazado de verdad que te han enseñado. Y de todo corazón acepta la verdad revelada en los mandamientos que nos dio el Padre, en su Torah Emet. Renuncia a seguir siendo engañado o engañada. Decídete a vivir la vida del Evangelio, para vivir como vivieron los patriarcas, los apóstoles, como vivió nuestro amado Yahushua HaMashiach, que a eso vino a darnos ejemplo. El vástago, esa vara que brotó del tronco de Isaí, del linaje de David. Renuncia a todo tipo de prostitución, en cualquiera de sus formas, cualquiera de sus aspectos, cualquiera de sus manifestaciones. Renuncia al protestantismo apóstata del tercer milenio. Renuncia al falso profeta, al espiritismo, en cualquiera de sus manifestaciones. Y que por gracia y por el amor de nuestro Abba, seamos lavados más y más cada día en su verdad. Yo personalmente le doy muchísimas gracias al Padre por haberme rescatado, por haberme traído a su verdad, porque sé que es el único que es y que siempre está. Así que te invito a que en esta hora le digas: te amo, Abba, ayúdame a consagrarme a ti, dame más fe. Y síguete gozando, pueblo de Israel. Shabbat Shalom.